Carmen de la Cruz. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Helenita Calderón Márquez, soy médico pediatra, egresada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Medicina y Pediatría. Mi área de labores es cuidado crítico crónico, oncología y la parte de consulta externa, y también estoy con ustedes. Trabajo en el laboratorio de simulación desde el año 2015, pues incorporando todos los procesos de aprendizaje en la parte de simulación clínica. Soy instructor de simulación de la universidad, certificada por la Universidad Simón Bolívar. Y anteriormente, antes de la pandemia, pues dictaba cursos de reanimación neonatal, la IEPI, pues en otras instituciones o corporaciones de enseñanza, pero con todo este tema ha sido bastante complicado. Espero que aprovechen el curso de pediatría, espero que se enamoren de pediatría, espero que lean de pediatría. Hay muchas cosas por brindar, hay muchas cosas por hacer. Espero que tengan claras las reglas del autocuidado. Eso es fundamental para poder nosotros continuar en el proceso y que Dios nos guarde de todo peligro. Y se los digo porque la situación está bastante complicada. Y bueno, de aquí en adelante pues me corresponde desarrollar la parte de Krupp, epiglotitis, bronquiolitis, y posteriormente en otra clase programaremos la clase de neumonías virales y bacterianas. Entonces, ubiquémonos anatómicamente en la parte de la tráquea, ¿verdad? Donde se pueden generar muchos procesos de infecciones respiratorias agudas en el niño que no han desaparecido, a pesar de que por la pandemia las infecciones del tracto respiratorio y el enfoque de estas patologías pues ha cambiado un poco. Sin embargo, no debemos olvidar y tenemos que aprendernos muy bien estas patologías respiratorias para nosotros poder hacer los diagnósticos diferenciales con infecciones respiratorias por SARS-CoV-2. Por eso debemos hablar primero de las básicas. Entonces, el CRUP es una terminología que también se conoce como laringotraqueobronquitis, cuyas características clínicas y la parte que ustedes van a identificar. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, ok. Sí, señora. Cuyas características clínicas principales son el estridor, la tos metálica, la disfonía, y es común en los pacienticos menores de edad de 6 años. ¿Qué debemos tener en cuenta entre la parte epidemiológica? Y ahora estamos aprendiendo mucho de epidemiología y debemos conocer esa parte. Es que el virus sincicial respiratorio y el virus para influenza son unos virus que hacen parte del panel viral respiratorio y ustedes deben estar ya familiarizados con esto por todo este tema del COVID. Generan unas patologías principales como en un orden de importancia. Por ejemplo, el virus sincicial respiratorio nos genera patologías como bronquiolitis y neumonía, que es característico de lactantes. Que un niño le puede dar varias veces bronquiolitis, sí, genera un proceso de reinfección, y que la enfermedad se puede desarrollar desde las formas más leves a la forma más severa. Pero que el virus para influenza es el virus responsable de patologías como el CRUP, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, el influenza, ¿verdad? En niños más grandecitos, en un grupo etario de 2 a 5 años, que también produce reinfección y que puede producir enfermedades desde la presentación clínica leve hasta la presentación clínica más severa. Nosotros siempre debemos tener en cuenta de dónde inicia la parte de la curva epidemiológica. En estas patologías respiratorias pues se empezaron a sospechar desde el año de 1989, desencadenándose unos picos altos justo en las partes donde hay invierno y donde hay lluvias, donde observamos que el parainfluenza tipo 1 y tipo 2 es el que hace pues los picos más elevados. También hay características principales en donde hay muchas pues revistas internacionales que hacen pues comparaciones entre los picos
epidemiológicos entre un virus y el otro, como para influenza tipo 1 con el tipo 2, con el de la influenza, y pues siempre llegaban a la conclusión que pues las infecciones del tracto respiratorio inferior predominaba la bronquiolitis por el parainfluenza. Las manifestaciones clínicas principales del CRUP, como les dije, es un estridor, que es un sonido fuerte, crujiente en la vía respiratoria por el paso del aire a través de las cuerdas vocales. Este estridor se puede dar en reposo o cuando el niño se agita o cuando llora, acompañado de una tos perruna y una difonía que aparecen 1 o 2 semanas después. Empeora en la noche con la agitación y se genera por una obstrucción o inflamación del área subglótica. Como vemos en la imagen del lado izquierdo, observamos la forma como en punta o en pico de lápiz del edema característico de la vía aérea, teniendo en cuenta en esa imagen un corte transversal donde se observa el edema de las cuerdas vocales. Esta es una clasificación muy general, el del CRUP no tiene que ver con las escalas que nos presentan en el libro de IEPI, ahí tienen otra clasificación, generalmente pues en los quizzes o los exámenes que les hace el doctor les pregunta más que todo la clasificación según IEPI, pero esta es una clasificación general que ustedes también la deben saber y que de una manera muy general, sin tener una puntuación, podemos clasificar a un paciente en leve, moderado, severo. En el CRUP leve se caracteriza por una fiebre menor de 39, tos perruna, difonía, no dificultad respiratoria. Un CRUP moderado es aquel CRUP que hay un estridor leve en reposo, retracciones, aleteo, saturaciones de oxígeno entre 90 y 95. En el CRUP severo, insuficiencia respiratoria, saturación menor de 90 y compromiso de la parte ácido-base o trastornos ácido-base. ¿Qué es de importante o qué también plantea la estrategia IEPI? Y siempre pues estaré nombrándola en todas estas patologías respiratorias pues por todo lo relacionado que tiene, es que cada paciente respiratorio, y se ha vuelto muy importante en el medio y que así pase la pandemia, nunca ustedes deben olvidar es medir saturación de oxígeno a todos los pacientes respiratorios. Siempre se debe valorar la pulsioximetría porque nos permite no solo clasificarlos por las escalas, por las diferentes escalas, sino también nos permite hacer una clasificación. Y esa clasificación diagnóstica nos permite intervenir y realizar un manejo. Si es un paciente leve, ya usted sabe que va para la casa. Si es un paciente moderado, sabe que lo debe observar por lo menos las 6 horas en hospitalización. Y si es un paciente severo, definitivamente tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos. ¿Hasta ahí han entendido? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Bueno, de todas estas patologías respiratorias siempre es importante hacer una correlación diagnóstica con unas imágenes radiológicas en las que nosotros podemos observar en esta parte una distensión de la hipofaringe, una estrecha columna de aire y un proceso inflamatorio a nivel de la tráquea. Siempre en una radiografía AP y lateral de cuello. ¿Cuál es nuestro diagnóstico diferencial que debemos realizar de una traqueitis bacteriana, un absceso peritonsilar, una uvulitis, una obstrucción por cuerpo extraño que es bastante común y en nuestra historia respiratoria debemos preguntarle al papá o a la mamá o al cuidador si el niño presentó algún episodio de cianosis previo a los episodios de tos o si ha tenido o ha observado que el niño se ha atragantado con un cuerpo extraño. Los hemangiomas. Los hemangiomas en cara, como les había hablado pues en la clase que les estaba dando de examen físico del recién nacido, los hemangiomas en cara se pueden extender hacia la tráquea y eso puede generar de una u otra forma manifestaciones de cruplaringio. Por eso si ustedes ven a un niño que tiene un hemangioma en la oreja, en el lóbulo de la oreja, en el ojo, un hemangioma en la carita y presenta algunas manifestaciones de Krupp, usted debe sospechar no solo de que estamos frente a un cuadro respiratorio, una infección respiratoria, sino que ese hemangioma puede estar dentro de la vía aérea. De hecho, tengo una paciente así. Y también pensar que los Krupp
que ocurren de manera recurrente o persistente, hay que hacer diagnóstico diferencial con neoplasias mediastinales o incluso neoplasias a nivel de tráquea. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es básico. El tratamiento consiste en mantener una vía aérea humidificada y de hecho en pediatría, y quiero que eso lo aprendan y lo entiendan, nosotros debemos manejar las nebulizaciones con oxígeno humidificado. No podemos utilizar oxígeno seco o un oxígeno que venga directo de una fuente directa de alta presión, porque eso nos puede generar un enfriamiento de la vía respiratoria y como el niño tiene un proceso de humidificación del aire muy lento y muy precario, le puede generar aún mayor dificultad respiratoria, resequedad en la vía aérea, aumento del trabajo respiratorio y eso incrementa la fatiga muscular. Por eso es que el oxígeno debe ser humidificado, tanto administrado por los diferentes dispositivos como cámara cefálica, Venturi o cánulas de alto flujo. Esa es la característica principal y lo que debemos tener en cuenta. No se debe utilizar cánula nasal porque acuérdense que en el CRUP hay una obstrucción de la vía aérea superior y no es el dispositivo de vía aérea adecuado. Dentro de los medicamentos que vamos a utilizar para el CRUP está la adrenalina racémica. Podemos definir la adrenalina racémica como la adrenalina que es la forma levógira de la adrenalina o del componente básico de la epinefrina, es decir, tiene un átomo hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que esta adrenalina se absorbe, permite por medio de sus propiedades que se absorba a través de la vía respiratoria y que su proceso sea pues un poco más rápido para desinflamar, por decir así, las vías aéreas y la forma como la cual la adrenalina actúa permite que no se generen los efectos colaterales de la epinefrina normal, que son la taquicardia, la sequedad en la boca, la ansiedad y el aumento de la contractibilidad cardíaca. ¿Cuáles son las dosis de la adrenalina racémica? Aquí se las coloqué. Van de 0.05 a 0.1 ml por kilo por dosis. Y se debe mezclar en un vehículo con solución salina. Sin embargo, una de las presentaciones que nosotros utilizábamos mucho en el hospital y las clínicas muy poco las quieren comprar porque entre todo es un medicamento que no está en el POS. Y esas son cositas que pues en mis clases les voy a ir socializando y les voy a ir diciendo porque a veces uno no le presta atención a eso. Entonces uno sale a la práctica y uno empieza a formular y te dicen, no, doctor, tú tienes que formular es esto porque no hay esto. Entonces quiero que sepan que la adrenalina racémica sí se debe formular, sí se debe protocolizar en las urgencias para no utilizar otras mezclas como la adrenalina IV. La adrenalina racémica se puede mezclar. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, señora. Sí, doctora. Ok. La adrenalina racémica se puede mezclar eh, con solución salina, pero preferiblemente se debe administrar pura. Mientras que la adrenalina normal, la que nosotros sacamos del carro de paro, esa se tiene que mezclar para minimizar los efectos colaterales de los cuales les había hablado anteriormente. ¿Con cuánta cantidad de adrenalina se puede mezclar? De solución salina, perdón, con 4 cc aproximadamente, para hacer una mezcla más o menos de 1 cc más 4 cc de solución salina, en un ritmo de cada 20 minutos por 1 hora y se revalora el paciente en 1 hora. ¿Ok? Otra de las opciones de los medicamentos están los corticoides. Entre estos, el de elección para los pacientes con CRUP es la dexametasona, a una dosis que puede ir de 0.15 miligramos a 0.6 miligramos por kilo. Generalmente, ¿cuál es el rango que se escoge para una mayor efectividad? 0.6 miligramos por kilo. Listo. Bueno, vamos a ver ahora epiglotitis.
¿Hasta ahí tienen alguna pregunta acerca del CRUP? No, señora. No, señora. No, señora. Está súper claro. Me gusta hacer mucho lo que es correlación clínico-tratamiento. Sobre todo enfoco las charlas en la parte clínica de tratamiento, porque uno lo que es etiología, fisiopatología, eso uno se lo aprende del libro. Yo pienso que ustedes necesitan más aprender la parte clínica, diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes se van a enfrentar el día a día en las urgencias. Me van diciendo en caso de que no me escuchen. Un momentico. Listo. Bueno, entonces tenemos que la epiglotitis no es más que un proceso inflamatorio que involucra la epiglotis y estructuras adyacentes en la superficie lingual posterior y los tejidos blandos contiguos y pliegues aritenoide epiglóticos. Es una infección grave de la vía respiratoria supraglótica que amenaza la vida por lo que es una urgencia, por el peligro de obstrucción de las vías respiratorias. Dentro de la patogénesis tenemos que, ¿qué es los cambios que se producen a nivel de la epiglotis? Los patógenos lo que hacen es colonizar la faringe, generan una bacteremia, posteriormente una infección de la epiglotis, un rápido inicio de edema e inflamación y disminuye o reduce significativamente la apertura de la vía aérea. Dentro de la etiología está el Haemophilus influenza tipo B, que genera más del 90% de las infecciones de tipo epiglotitis. Está el Haemophilus influenza tipo A, el F y el no tipificable, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, B, C, F, G, la Moraxella catarrhalis, la Klebsiella pneumoniae, la Neisseria sp, la Escherichia coli, el Enterobacter cloacae, la Pseudomonas aeruginosa y la Candida sp. Cuando en nuestro esquema de vacunación PAI cambió, en el cual a Colombia llegaron las vacunas contra el virus de la influenza tipo B, disminuye la incidencia de esta epiglotitis, o sea que anteriormente era mucho más frecuente. Se genera de 5 por 100.000 casos en menores de 5 años y de 0.6 a 0.8 casos por cada 100.000 habitantes. En niños de 3 años, el grupo etario que más se ve afectado es de 1 a 5 años. En general, los menores de 5 años y los que tienen inmunización completa o falta de ella pueden generar una mortalidad menor al 1% por obstrucción de la vía aérea. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos observar en la parte de la inspección del paciente una apariencia tóxica, agitación, irritabilidad y ansiedad. Los signos clínicos característicos son fiebres altas, mayores de 40 grados, posición en trípode o SNF, salivación frecuente en un 80%, disfagia, disnea, voz ronca o como de papa caliente, estridor inspiratorio con retracciones,
subsifoideas, que es pues una de las características. Epiglotis eritematosa e hinchada, adenopatía cervical anterior y cianosis. Uno de los síntomas que pueden manifestar los niños que están pues más grandecitos y los que hablan son dolor intenso y súbito, y generalmente no hay síntomas prodrómicos. La mortalidad se reduce en el caso en que tengamos una vía aérea asegurada, y si la vía aérea no está asegurada, se genera una mortalidad mayor del 10%. Dentro de los diagnósticos diferenciales están las patologías infecciosas y no infecciosas. De las patologías infecciosas, como ven, la primera a hacer diagnóstico diferencial es el CRUP. La traqueitis bacteriana, la infección por pertusis, que es la misma enfermedad por coqueluchoide, la faringitis, la neumonía, el absceso peritonsilar, la ovulitis. Las no infecciosas está el angioedema, la anafilaxia, la ingestión de cáusticos, fracturas, estenosis, tuberculosis, tumoración y hemangioma laringio, parálisis de las cuerdas vocales y aspiración de cuerpo extraño. ¿Cuál es el diagnóstico o las bases diagnósticas que nosotros debemos tener en estos pacientes con enfermedades respiratorias? En la historia clínica y realizar una muy buena historia clínica y un buen examen físico. Yo ahora al final les voy a dejar algo que yo aprendí de mi neumólogo pediatra en la universidad en pediatría. Era cuáles eran los pasos para profundizar en una historia clínica respiratoria. Ya yo se los dejo en el chat colocado, para que ustedes amplíen más en la parte de semiología, en el proceso de anamnesis, y ustedes poder hacer un buen diagnóstico de todas estas patologías respiratorias. Se debe acompañar de una biometría hemática o un cuadro hemático, una radiografía, preferiblemente una radiografía API lateral de cuello. En este caso, pues ya sí tenemos que ser un poco más invasivos, solicitar un hemocultivo por 2 y un cultivo de secreción o a nivel de epiglotis, y hacer una laringoscopia directa en caso pues ya un poco más avanzado. El tratamiento está en base a la administración de antibióticos como son la ceftriaxona y la clindamicina. Algunas de las opciones en caso podría ser el cefotaxime o la banco. Y el esquema sugerido en primera línea es la ceftriaxona a una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo por día, una o dos dosis, máximo 2 gramos, más clindamicina de 30 a 40 miligramos por kilo día, 3 dosis. Generalmente los pacientes que tienen un desenlace no esperado, pues pueden llegar a hospitalizarse en la UCI pediátrica, y pues dentro del seguimiento y en la literatura de lo que se observa en la evolución de la enfermedad de estos pacientes es que los que ingresan con tubo endotraqueal, que son más del 50%, son pacientes menores de 6 años de edad con epiglottitis de cualquier grado, y los menores de 6 años y los mayores de 6 años de edad con datos de epiglotitis y distrés respiratorio grave pueden generar una obstrucción mayor al 50% del lumen laringio, que puede ser visto por laringoscopia directa o por radiografía. Mientras que hay un porcentaje del 4 al 49% no menos despreciable de pacientes que ingresan sin tubo endotraqueal. Los pacientes, ¿cuáles son? Los menores de 6 años que tienen un distrés respiratorio leve, que tienen una apariencia no tóxica, el comienzo o avance de la patología es lenta, pues la progresión es mayor de 24 horas, y menos del 50% tienen una obstrucción del lumen laringio observado por laringoscopia directa. ¿Cómo sabemos si nuestro paciente en la UCI pediátrica va hacia la mejoría? Tenemos unos criterios clínicos para poder incluso extubarlo, es decir, aquellos que tienen un menor tamaño o inflamación del epiglotis vista con laringoscopia directa a menos de 3 días, remoción del catéter IV cuando pueda tolerar alimentación vía oral y antibióticos. Y el egreso hospitalario se plantea cuando el estado febril está por 24 o 36 horas sin malestar general. ¿Cuáles son las complicaciones de una epiglotitis? Entonces, unas complicaciones de una epiglotitis
Puede ser por la bacteremia o por la intubación. Por la bacteremia, ¿por qué? Porque ustedes saben que todas las bacterias pueden generar una sepsis y pueden generar infecciones en diferentes focos del cuerpo. En ese caso se puede generar una meningitis, una neumonía, una septicemia, sepsis, shock séptico, una celulitis, una artritis séptica, una otitis media, una adenitis y un absceso epilótico, que es bastante complicado y que ya los días de tratamiento superan los 14 días. Por intubación, paro respiratorio, broncoaspiración, desprendimiento del tubo endotraqueal, extubación, estenosis traqueal, neumotórax, neumomediastino, anoxia cerebral o muerte por asfixia. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno, hasta ahí vamos bien y están bastante sencillas las diapositivas. Vamos ahora a ver bronquiolitis. Me sacó. Ya voy a proyectar. ¿Observan las diapositivas? Sí, señora. Ok, listo. Sí. Entonces, continuando con estas enfermedades del tracto respiratorio inferior, tenemos la famosa bronquiolitis. Bueno, esta es una patología que es bastante discutida a lo largo del tiempo de la pediatría. Es una patología que todavía no tiene un tratamiento o un esquema de tratamiento definido como tal. Ya les voy a ir explicando poco a poco esa parte. Y que es una de las más comunes y por lo menos en esta etapa que estamos viviendo, hay que saber muy bien distinguir los síntomas el diagnóstico diferencial entre una bronquiolitis y un COVID.
Y de verdad que es difícil. Bueno, entonces podemos definir la bronquiolitis como una infección respiratoria aguda que afecta principalmente los bronquiolos y las vías respiratorias terminales. ¿Qué quiere decir que es una enfermedad autolimitada? Que una vez el virus cumple su ciclo en el cuerpo, deja de producir una inflamación y genera la terminación de su ciclo vital, se elimina y pues el paciente deja de presentar tos. ¿Qué quiere decir autolimitado? Que hágale lo que tú le hagas, el virus tiene que cumplir su ciclo, salir del cuerpo y generar mejoría en el paciente. Eso es supremamente importante una vez nosotros identifiquemos un paciente con una bronquiolitis, porque a las mamás hay que explicarles eso. Porque lo primero que van a decir, doctor, es que lo que usted le mandó nada le sirve porque no le quita la tos. Entonces hay que explicarle, mamá, ¿qué quiere decir algo autolimitado? Que la tos no va a desaparecer de un momento a otro hasta que el virus no salga del cuerpo. ¿Cuál es el grupo etario que afecta la bronquiolitis? Menores de 2 años, con un pico entre 2 y 8 meses de vida. El agente causal de la bronquiolitis o la etiología de la bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio hace parte de la familia Paramyxoviridae y del género Pneumovirus. Solo un 5 a 10% de los casos ocurre coinfección bacteriana. ¿Cuáles son esas bacterias por las cuales se puede coinfectar el paciente? Clamidia trachomatis y Mycoplasma pneumoniae. Esta es la estructura anatómica del virus, donde tiene una bicapa lipídica, tiene unos antígenos que son unas hemaglutininas y una capa hidrofóbica formada por unos apéndices de proteínas, una matriz proteica y un ADN polimerasa con un núcleo proteico que es el que permite la replicación viral durante ese proceso de la evolución de la enfermedad. Epidemiológicamente se vieron unos picos altísimos en el año 2002 cuando empezaron a generarse muertes por IRA o muertes por bronquiolitis aguda. Más de 4 millones de muertes por año, se presentaban 2.2 casos por cada 100 por año. Y asociados a procesos de coinfección incluso incrementó de un 5 a un 40% los niños pequeños. Entonces es cuando la Organización Mundial de la Salud en este tiempo genera todo el proceso que tiene que ver con la estrategia IEPI y la Organización Panamericana de la Salud. Empiezan a crear todas estas estrategias para frenar todo lo que son las enfermedades prevalentes de la infancia. Siempre se debe tener en cuenta de que todas estas patologías, incluso miren, así como el CRUP, se empezaron a observar desde el año 1989, cuando ya se empieza como a conocer de que el agente etiológico es el virus sincicial respiratorio y que es el que genera el mayor pico, la mayor tendencia en la curva es durante los meses de noviembre a mayo. Por eso es que las vacunas de la influenza sí, estas vacunas que se vienen utilizando como influenza estacional tienen unos picos en el cual se deben administrar, y ya ustedes saben que nosotros nos vacunamos en abril, pero es por eso, es por el pico epidemiológico y el tiempo de circulación del virus. A partir del mes de septiembre empieza a subir la tendencia y el pico, incluso en el mes de enero, febrero, marzo, abril empieza la tendencia del sincicial respiratorio a bajar, pero empieza a subir el de la influenza. Es importante tener en cuenta de que dentro de los diagnósticos diferenciales y dentro de los cuadros comparativos de las diferentes patologías respiratorias, la bronquiolitis la debemos incluir dentro de los grupos etarios en niños menores de 1 año, son los que se ven más afectados, teniendo en cuenta también otros grupos poblacionales con otitis media, traqueobronquitis y CRUP. De 1 a 6 años es más predominante el CRUP y la neumonía y las otras infecciones del tracto respiratorio, no siendo frecuente en ningún momento bronquiolitis de 6 a 9 años, o sea, no es lo característico.
Esto también es para hacer como algo un poco más detallado acerca de los casos que se presentan en un mayor porcentaje son los de bronquiolitis con respecto a las otras patologías del tracto respiratorio como CRUP, las que son ocasionadas por el virus de la parainfluenza tipo 1, tipo 2 y tipo 3, haciendo como más que todo un recuento histórico. Dentro de la patogénesis tenemos que ella tiene un órgano específico. Estos virus tienen una especificidad por un órgano y que hay un momento en el que el virus entra por la vía respiratoria superior, genera un proceso de inflamación, ¿verdad? Pasa todas las barreras naturales que nosotros tenemos en nuestro tracto respiratorio superior y inmediatamente ingresa a la vía respiratoria inferior, ocasionando inicialmente como especies de síntomas de catarro, lo que es la coriza, que son los ojitos llorosos, la congestión nasal, empieza esos prodrómicos con una tos que es característica de ellos, y empieza todo lo que es la inflamación a nivel de los bronquios terminales. Con respecto a la excreción del virus, tenemos que aproximadamente en los niños pequeños, cuando la literatura habla de niños, habla de los lactantes menores y lactantes mayores, el tiempo en el que el virus se excreta de nuestro cuerpo es 9 días. O sea que son 9 días o 10 días que o sí el niño va a tener tos. En un adulto, este virus entra y sale más rápidamente de 1 a 2 días y en promedio va a ser una semana en que los síntomas respiratorios, hágale lo que le haga al paciente, no va a mejorar. Hay unas manifestaciones clínicas que están enfocadas a cada virus en específico. Nosotros nos podemos aprender las manifestaciones clínicas en general, pero debemos ir más allá y aprender cuál es la característica clínica para cada virus. Es decir, en el virus sincicial respiratorio, los pacientes se observan con rinorrea, congestión nasal durante los primeros o 4 días, fiebre en el 50%, dificultad respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria severo durante los 5 primeros días, sibilancias, eso es algo característico de la bronquiolitis, y tirajes o retracción subcostal, atrapamiento aéreo, hipoxia y falla respiratoria. Pero estos últimos 3 los vemos más en los casos complicados, en los pacientes que de pronto ya tienen una bronquiolitis moderada severa y que en ese caso pues tú tienes ya una placa a la mano, de pronto unos gases arteriales, sí, pero la guía y la IEPI y las guías panamericanas y la de neumología pediátrica y todas esas recomiendan que no, para hacer el diagnóstico de bronquiolitis, el diagnóstico clínico, no diagnóstico basado ni en placa, ni en gases, ni mucho menos ni un hemograma y una PCR. Esos son exámenes complementarios. ¿Cuál es la característica principal de severidad o predictores de enfermedad severa por virus sincicial respiratorio? Apariencia tóxica. ¿Qué es una apariencia tóxica? Una apariencia tóxica es el niño que se ve terroso, amarillo, que se ve con una piel marmórea, que se ve de mala coloración, mal perfundido, que se ve cansado, abotagado, deshidratado. Eso es una apariencia tóxica. Una saturación de oxígeno por debajo de 95. Acuérdense que estamos al nivel del mar. Se consideran que de 95, 94 hacia abajo tenemos un paciente desaturado. Una edad gestacional menor de 32 semanas. Todo niño prematuro menor de 32 semanas es población de alto riesgo para infección por virus sincicial respiratorio si nos encontramos en la etapa de la circulación del virus sincicial respiratorio. Les voy a dejar cargado también un documento o una resolución que habla de la inclusión de los anticuerpos monoclonales y quiero que lean eso porque ustedes tienen que familiarizarse con todo lo que hay en nuestro sistema de salud. Edad menor de 3 meses es predictor de bronquiolitis grave y eso lo dice claramente la estrategia IEPI. Y también en las radiografías podemos observar atelectasias, que es una de las características de infección por virus sincicial respiratorio. Bueno, miren, aquí vamos a aprender a leer un poquito una placa de tórax, ¿verdad? Esta es una placa de tórax, anteroposterior, en la que es un lactante, ¿verdad?
donde, ¿qué vamos a ir observando? Vamos a ir, para hacer la lectura de la placa, tenemos que mirar que es una placa que está, la del lado izquierdo, estoy leyendo la del lado izquierdo, no la que tiene los números abajo. Estoy leyendo la del lado izquierdo a mi pantalla, donde dice que es una placa que tiene una mala resolución, está poco penetrada, está un poco rotada, con un ángulo, con una antilordosis, ¿verdad? Tiene en sus partes blandas, no veo ni enfisema, no veo signos de enfisema en los tejidos blandos, tampoco veo fracturas costales. Tiene signos de atrapamiento aéreo porque se observa un aplanamiento del diafragma en ambos ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. Se observa una banda atelectasia en el lóbulo apical derecho, ¿verdad? En el lóbulo apical derecho, con una como especie de una radiopacidad, ¿sí? Pero que se define un poco hacia el lado de la silueta cardíaca. La silueta cardíaca se ve algo rectificada en el cono de la pulmonar. Esto nos indica que hay un aumento del volumen pulmonar que es característico o atrapamiento aéreo de los pacientes con bronquiolitis y que tiene una banda atelectásica. En la placa contralateral que dice 3/28 de marzo del 81. Bueno, miren, esta es una placa que tiene una posición, está rotada, muy penetrada, tiene una silueta cardíaca así como en bots, no se observa enfisema tampoco en las áreas de los tejidos blandos, tiene unos arcos intercostales aumentados de tamaño, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 espacios intercostales que nos indica que hay atrapamiento aéreo y se ve un velamiento también de los pulmones, que nos indica que hay atrapamiento aéreo. No tiene atelectasias, pero tiene como unos infiltrados, impresiona unos infiltrados intersticiales. Miren, este es un patrón, el que dice patrón A, de virus incisional respiratorio. Entonces, hagamos de nuevo el ejercicio de la lectura. Entonces, esta es una placa que tiene muy mala calidad, está muy, pero muy penetrada, que no permite valorar la silueta cardíaca. Sin embargo, se ve a su alrededor un patrón algodonoso, que podría uno pensar en un corazón peludo, y que bueno, puede ser incluso característico para diagnóstico diferencial de síndrome de Coqueluche. Tiene unas más de 10 espacios intercostales, por lo cual tiene una mala técnica con una posición antilordótica, ya que se visualizan muy profundas las clavículas en su parte superior, con una, no tiene aplanamiento del diafragma, pero sí se ve una hiperinsuflación pulmonar. Esta es una placa de distrés respiratorio, al igual que la placa B. Esa es una bronquiolitis severa, tiene un virus, tiene un patrón en vidrio esmerilado hacia el lado izquierdo con unos infiltrados peribronquiales bilaterales. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok. Sí, doctora. ¿Hasta ahí van entendiendo cómo se van leyendo las placas? Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces miren que estas dos placas son características de pacientes con un distrés respiratorio. Esto ya es una bronquiolitis severa que pudo haber empezado como las anteriores, pero fíjense que a veces por no hacer un buen manejo, por no controlar esa parte del patrón respiratorio del paciente, pueden evolucionar hacia un distrés respiratorio. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? En los niñitos más grandecitos que tienen 2 años, el diagnóstico diferencial es de un asma. Cuando ya han repetido más de 3 veces el episodio de bronquiolitis aguda. Pero tú le dices a los papás asma y dicen, mi hijo no es asmático, doctora. Ya le ha dado más de 3 veces bronquiolitis, ya hay que estar pilas y hacer diagnóstico diferencial con asma. La miocarditis viral, también hay que hacer diagnóstico diferencial. Volvemos a mencionar la aspiración de cuerpo extraño, infección por pertusis, lo que les estaba explicando en la placa anterior, o de síndrome coqueluchoide, fibrosis quística, neumonía y falla cardíaca. ¿Cuáles son las complicaciones de una bronquiolitis? Entonces, las complicaciones de una bronquiolitis son otitis media, disfunción de la trompa de Eustaquio, sinusitis aguda de un 30 a un 50% y neumonía bacteriana por estafilococo. Bueno,
Aquí yo les explico y quiero que sí les quede claro, tanto por la estrategia IEPI, como por la Sociedad Colombiana de Neumología Pediátrica, como por la Sociedad Panamericana de Pediatría, como por todos lados, el diagnóstico de bronquiolitis es clínico. No hay que solicitar, y de hecho la estrategia IEPI es muy enfática en decirlo, y no quiero escuchar a nadie diciendo que yo le tengo que mandar una placa para saber si es una bronquiolitis o no es una bronquiolitis. No, señor. Hay que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico para poder determinar, y una buena auscultación para determinar que estamos frente a una bronquiolitis. Observar y recordar, mire todo lo que les expliqué de la parte de las curvas epidemiológicas de los meses de circulación del virus para que ustedes puedan detectar más rápido una bronquiolitis. En el laboratorio, bueno, en el laboratorio tenemos un staff o un paquete de pruebas que nosotros utilizamos como el cultivo viral, ¿verdad? Que tiene una sensibilidad y una especificidad del 90%. Ya en esta época, pues ya podemos decir, hablar de otra manera, porque ya nosotros tenemos mucho más fácil el panel viral respiratorio. El panel viral respiratorio es el que nos están tomando con el hisopado para COVID. Es el mismo, es la misma técnica que ya ustedes han leído, a muchos les ha dado COVID, ya se los han hecho. Ese es el panel viral respiratorio. ¿Qué me permite detectar el panel viral respiratorio? Me permite detectar si la bronquiolitis es por virus incisional respiratorio, si es por parainfluenza, si es por influenza, si es por adenovirus, ¿sí? Entonces se llama panel viral 7 virus. Por neumovirus o metaneumovirus. Se llama panel viral 7 virus y también me detecta si es por coronavirus. ¿Qué se hace en un lavado nasofaringeo para aquellos pacientes que están ventilados o un aspirado endotraqueal o el aspirado nasofaringeo, que es el que nos están haciendo para tomarnos las pruebas? Es importante toda la cadena de frío que podamos mantener con ellos, porque eso genera los falsos positivos estos que nos están dando, incluso en las pruebas. Recoger mal o tomar mal la muestra nos da falsos positivos o falsos negativos, y eso es lo que está pasando, y la gente no está entendiendo eso, que creen que es que a mí me dijeron que yo tenía, pero resulta que ahora salí negativo y salí positivo, y entonces este desorden, ¿qué es? ¿Tengo o no tengo? No, todo se debe hacer de una forma concadenada. Tomarlo en el día de la enfermedad, ¿verdad? Y tener una buena cadena de frío de transporte y toma de muestra para que esa muestra no salga ni falso positivo ni falso negativo. Por eso se debe transportar con hielo y cultivar rápidamente. Si nosotros tomamos una muestra de pulmón, cuando nosotros hacemos un estudio histológico, podemos determinar que si un paciente fallece a las 24 horas, ¿qué debemos observar o qué cambios pulmonares debemos observar? Una necrosis del epitelio bronquiolar. Posteriormente, por la migración de los linfocitos y la infiltración peribronquial, nosotros podemos observar a las 48 horas estos cambios patológicos, y el edema de la submucosa y de la adventicia después de las 48 horas hasta que se cumpla la evolución de la enfermedad actual. Dentro del tratamiento de la bronquiolitis tenemos lo que primero que menciona las guías basadas en la evidencia, la Sociedad Colombiana de Neumología Pediátrica. La estrategia IEPI es las medidas de soporte. ¿Cuáles son las medidas de soporte? Oxígeno y líquidos endovenosos. Entonces tenemos unos dispositivos de oxígeno que son oxígeno alto flujo, oxígeno a bajo flujo. Todo depende del patrón respiratorio que tenga el paciente, de la saturación óptima o la saturación a la cual queremos llevar a nuestro paciente, y lo que tengamos a la mano. Entonces, los invito a que revisen. En el libro de IEPI hay un cuadro que habla acerca de los dispositivos de oxígeno de alto y de bajo flujo, que son la cámara Hood, la cánula nasal, las cánulas de alto flujo, que son las que se utilizan ahora actualmente en pediatría, la tienda de oxígeno por Venturi, que nos permite dar pues unas concentraciones más fijas. Bajo flujo, ya ustedes saben que es cánula nasal. Alto flujo es la cámara Hood, el Venturi, las cánulas de alto flujo pediátrico. El CPAP es alto flujo,
pero que en la cámara HUD se comporta como bajo y alto flujo. Si tenemos una obstrucción en la vía aérea superior y el paciente es hipersecretor o hipersecretante, lo que tenemos que hacer es tratar de limitar y no utilizar oxígeno por cánula nasal, porque eso genera mayor trabajo respiratorio. Hacer un lavado nasal y proporcionarle oxígeno por máscara o por cámara. El bajo flujo va de 50% hacia abajo, alto flujo 50% hacia arriba. Lo primero que debemos hacer es despejar la vía aérea, hacer una terapia con solución salina, lavarle las fosas nasales y administrar el oxígeno. ¿De qué forma debemos administrar el oxígeno? Humidificado. Los líquidos endovenosos, lo primero que debemos hacer es evaluar el estado respiratorio de nuestro paciente, si está en un estado de deshidratación, clasificar la deshidratación y poder administrar los líquidos endovenosos. Si hay que hacer un plan C de rescate, se hace y posteriormente se colocan unos líquidos de mantenimiento. ¿Qué dicen las guías basadas en la evidencia? Que no hay utilidad en esteroides ni en uso de adrenalina, que no se deben utilizar antibióticos, que los broncodilatadores es controversial, sobre todo si estamos frente a una neumonía que le hayamos tomado la prueba rápida o el hisopado y nos salga positivo para virus sincicial respiratorio. ¿Qué pasa con los esteroides y la adrenalina? Dice que los corticoides no se deben utilizar, ya que pues en algunos casos pues pueden presentar una mayor inmunosupresión en el paciente y mayores complicaciones, que no está demostrado que los corticoides sean el tratamiento efectivo para sacar del proceso inflamatorio pulmonar al niño, que se utiliza más en los pacientes asmáticos, igual que la adrenalina y que el beta-2. En el nivel de la evidencia B, ellos dicen que se puede utilizar el beta-2, hacer una prueba terapéutica con beta-2, que es el salbutamol, pero que si el paciente no responde, lo debo suspender y debo continuar con oxígeno y líquidos. Incluso alguna literatura habla acerca de la solución de la aplicación de la solución hipertónica o solución al 3% a través de terapias respiratorias. No hay una evidencia tampoco de esteroides nebulizados. En muchas urgencias o muchas clínicas ustedes ven que utilizan y que el bromuro o la dexametasona, eso no tiene evidencia clínica demostrada para la bronquiolitis y menos para infección por virus sincicial respiratorio, que es uno de los más agresivos. La adrenalina también dice que es nivel de la evidencia B. ¿Qué quiere decir nivel de la evidencia B? Que yo hago una prueba terapéutica, pero que si el paciente no responde con adrenalina, no debo continuar adrenalina. El tratamiento antiviral, uno de los fármacos que se utiliza es la ribavarina, pero que eso aquí en Colombia no lo hay disponible y ya creo que ustedes más que todos saben que no hay nada. Están los anticuerpos monoclonales, que es el palivizumab. El palivizumab es un anticuerpo monoclonal que se utiliza como especie de vacuna, pero no es una vacuna. Es un medicamento que produce una inmunización solo frente a virus sincicial respiratorio en aquellos pacientes que tienen comorbilidades como cardiopatías, en pacientes menores de 36 semanas que tienen patologías pulmonares de base, crónicos, broncodisplasia pulmonar, que hayan sido ventilados o que hayan tenido una ventilación mecánica con una fracción inspirada de oxígeno por más de 48 horas del 50%. Estos niños deben recibir 5 dosis, que es lo estipulado por la resolución del año 2002, y que ya está establecido que no hay que llenar MIPRE, que es POS, y que todo paciente que egresa de la unidad de cuidados intensivos con criterios de o criterios de prematurez o ventilación mecánica prolongada debe recibir las 5 dosis, al igual que los cardiópatas. En algunas instituciones tienen protocolos de 3 dosis, pero eso realmente no está avalado por el ministerio. Sobre todo que se debe aplicar en la época de circulación del virus sincicial respiratorio.
Este fármaco se llama Synagis, lo pueden conseguir así en el medio, tiene un costo de 3.400.000 cada ampolla. Se administra en niños menores de 24 meses de edad para prevenir neumonía y bronquiolitis causadas por virus sincicial respiratorio. Otra, más que todo, la prevención de todas estas patologías respiratorias, ya ustedes saben que está enfocado al lavado de manos, ¿verdad? Y que con el tiempo han venido saliendo estas opciones terapéuticas de prevención. Está la vacuna antigripal, que es la influenza, que previene la neumonía y también otros problemas causados por el virus de la influenza y se debe administrar cada año para proteger contra las nuevas cepas del virus. Acá en Colombia nos colocamos es la cepa del año anterior. O sea que si yo me coloco la vacuna ahora en abril, me protege para la del año pasado. Y la de la Haemophilus influenza tipo B, que esa es la que está incluida en el PAI, que previene la neumonía en niños causada por Haemophilus influenza tipo B. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, doctora. No, señora. Ah, bueno. Entonces ya les voy a pasar por aquí cómo se hace una historia clínica respiratoria como para profundizar en los antecedentes semiológicos de una historia respiratoria para que cuando ustedes vayan a la práctica puedan profundizar y hacer mucho más rápido los diagnósticos diferenciales de todas estas patologías respiratorias y les voy a pasar la resolución del año 2002 correspondiente a la aplicación del palivizumab o de los anticuerpos monoclonales, porque eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué literatura pueden leer? La neumología de Aristizábal. Ahí están todas desglosadas bien, todas estas patologías, los porcentajes, todos los laboratorios complementarios, la clínica, neumología de Aristizábal. De ahí es donde generalmente pues uno toma la referencia bibliográfica. Ah, bueno, doctora, gracias. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, bueno. Entonces quedamos pendientes, Kate, con la programación de neumonías, que si ven es la charla que sigue, para cuadrarla, ¿oíste? Sí, señora, tranquila. Ah, bueno, listo. Entonces ya me quedo aquí copiándole las cositas que les voy a mandar por acá, ¿oyeron? Bueno, listo, doctora, muchas gracias. Bueno, que le rinda el día. Yo creo que ya terminan acá con esta, ¿verdad? Sí, señora. Sí, doctora. Ah, bueno, listo. Entonces nos estamos viendo, muchachos. Que tengan un excelente día. Bueno, doctora, Igualmente, gracias. doctor, gracias. Gracias. Igualmente, doctora, gracias. Ok. Buen día, doctora.